Desapariciones forzadas, presentado por Emiliano Escobar Pons. ¿Cómo te afecta o impacta el fenómeno histórico y actual de las desapariciones en México? Impacto individual o familiar. Se puede ver el gran trauma y dolor cuando no se sabe sobre el paradero de un desaparecido y que éste genera un vacío y un dolor tan profundo que pueden durar un tiempo indefinido. Puede ser días, semanas, meses o incluso años. Esto también puede llegar a que las personas propias de las familias, en vez de estar unidas, terminen todo lo contrario, se desintegre esa familia, porque los familiares no pueden con esta gran carga. Y en otros casos más extremos, se van a sus lugares de orígenes para terminar y poder cerrar este capítulo tan oscuro de sus vidas. Otro punto clave es el impacto económico. La búsqueda de un desaparecido implica demasiadas cosas, como los gastos legales, viajes a diferentes partes y a menudo la pérdida de su sustento familiar, ya que algunos familiares dejan de trabajar para dedicar todo su tiempo a la búsqueda de sus familiares. Impacto social. A nivel social, la desaparición genera un ambiente de terror y desconfianza. Dentro de la sociedad, la población siente que nadie está a salvo y que las autoridades no son capaces de salvaguardar a la población. La magnitud de las desapariciones en México ha sido reconocido como una crisis humanitaria por organismos internacionales, entre los cuales se encuentra la ONU. Esta situación ha estado dañando al país a nivel internacional y esta genera una preocupación por las violaciones a derechos humanos. El impacto político. A nivel político genera la incapacidad del Estado para resolver las desapariciones y generar una alta desconfianza a las instituciones gubernamentales. La falta de respuestas y la impunidad están alimentando la percepción de corrupción y de complicidad entre las autoridades gubernamentales y el crimen organizado. Las desapariciones forzadas evidencian la urgente necesidad de implementar nuevas políticas públicas en materia de seguridad, derechos humanos y justicia. En otras palabras, las desapariciones forzadas en México son una tragedia que afecta a miles de familiares y que en estos tienen una consecuencia demasiado profunda dentro de la sociedad y en el país en su conjunto. Esta problemática es tan compleja que requiere de un gran compromiso tanto de la sociedad como del gobierno para encontrar lo más rápido posible una solución que hemos querido tener desde hace años y que de una vez por todas México viva en paz y con seguridad. Derechos violentados, víctimas directas, víctimas indirectas y víctimas potenciales. Directas, el derecho a la vida. Las desapariciones forzadas son una forma de privación arbitraria de la vida, ya que las personas son sustraídas de sus entornos comunes y familiares y se hace desconocido su paradero. Derecho a la justicia. Por obvias razones, las víctimas tienen derecho a que se investigue su desaparición, se identifique y cuestione a los principales responsables de este problema. Derecho a la integridad personal. Las víctimas pueden ser sometidas a una tortura, tratos crueles e inhumanos y denigrantes, y todo esto provoca grandes daños físicos, emocionales y psicológicos. Víctimas indirectas. Derecho a la vida familiar. Debido a la desaparición forzada, en ocasiones la vida familiar se vuelve dolorosa y esto genera una ruptura en el núcleo familiar. Derecho a la verdad. La familia tiene derecho a conocer las circunstancias de la desaparición y el paradero de sus seres queridos. Y derecho a la justicia. Los familiares tienen derecho a que se investigue la desaparición de sus seres queridos, a participar en las búsquedas y recibir información por parte de las fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República. Víctimas potenciales. Derecho a la seguridad. Toda la comunidad tiene derecho a tener una vida segura y al no sentirse inseguros por el más mínimo detalle. Derecho a la memoria. Es fundamental preservar la memoria de los desaparecidos para evitar la repetición de estos crímenes. Derecho a la libre expresión y a la manifestación. Las manifestaciones son una herramienta poderosa de dar a conocer el problema de las desapariciones, la exigencia de la búsqueda de desaparecidos y la denuncia a la impunidad por parte de las autoridades gubernamentales. Desde el futuro ejercicio de la profesión, ¿cómo puedes responder, aportar, enfrentar el fenómeno de la desaparición de personas desde tu ámbito de responsabilidades? Promover la memoria y la concientización. Usar las plataformas digitales para dar a conocer información acerca del problema de las desapariciones. Compartir relatos de víctimas y familiares y que se fomente la empatía y la solidaridad hacia las víctimas y sus familiares. Apoyo a las organizaciones de la sociedad civil.
Se puede trabajar en conjunto con instituciones que se dediquen a la búsqueda de personas desaparecidas, a la defensa de los derechos de las víctimas y promocionar la justicia. Tercero, la solicitud a las autoridades. Solicitar a las autoridades que lleve a cabo investigaciones y las consecuencias pertinentes a los responsables de las desapariciones y que también se implementen políticas públicas en materia de seguridad para que se prevengan estos crímenes tan horribles en futuros años. Participación activa. Hacer que la ciudadanía participe activamente en la búsqueda de las soluciones al problema de las desapariciones, mediante la denuncia, la intervención en espacios de diálogo y en exigir transparencia y la rendición de cuentas. Por último, la expresión artística. Incentivar a la ciudadanía y dar a conocer expresiones artísticas como lo son libros, canciones, documentales y obras de teatro que simbolizan la desaparición y que estas mismas ayudan a la sociedad a ver las consecuencias que las desapariciones representan. Un ejemplo que se puede ver es el del documental No sucumbió a la eternidad, que ilustra cómo el arte pudo ofrecer una respuesta a las estadísticas de los desaparecidos y aportar un rostro a las víctimas y sus familiares. La relevancia de la memoria, la verdad y la justicia son fundamentales en la lucha contra las desapariciones. Buscar algún criterio de organismos internacionales sobre la desaparición de personas y explicarlo. Según la ONU, la desaparición de personas es una de las violaciones de derechos humanos más graves y complejas, ya que esta vulnera diferentes derechos fundamentales como el derecho a la vida, integridad personal, libertad y seguridad, entre otros. Aparte de las desapariciones, tiene un impacto devastador en las familias de las víctimas, quienes no conocen el paradero de sus familiares desaparecidos. El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU es un órgano de expertos que supervisa el cumplimiento de la Convención Internacional contra la Desaparición Forzada. El CED está integrado por 10 expertos independientes en derechos humanos de todo el mundo. La CNDH señala que la desaparición de personas en México es un fenómeno en el que convergen diversos factores como la impunidad, la corrupción y la falta de investigación y la colusión entre autoridades y grupos criminales. La CNDH ha exigido a las autoridades mexicanas que adopten medidas urgentes y eficaces para prevenir y combatir la desaparición de personas. En México, la desaparición de personas es un problema grave. Según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas desde el 2006 hasta la fecha, se contabilizan más de 100,000 personas desaparecidas. Ni perdón ni olvido, justicia.